¿Qué hace a la fe cristiana única y diferente de las otras religiones del mundo? Jesucristo mismo. Nadie más tiene un mediador divino y humano a la vez. Ninguna otra religión tiene una expiación que pueda establecer un puente sobre la brecha entre Dios y el hombre. Saludos afectuosos en el nombre del Señor Jesucristo. Usted está en sintonía de su programa Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Ningún líder religioso en el mundo ha regresado de la muerte a la vida. Confucio tuvo sabiduría pero murió y quedó muerto. Mahoma está muerto. Buda también está muerto. Solo Jesucristo pudo y puede reconciliar a Dios con el hombre, porque fue sin pecado y resucitó de los muertos. En el mensaje de hoy, el pastor R.C. Sproul, en la voz de Julio Benítez, nos hablará de Jesucristo como el único Salvador. Por favor, manténgase en nuestra sintonía. Vamos a continuar con nuestra exposición del importante documento producido por líderes evangélicos en un esfuerzo de restaurar la unidad entre los evangélicos en relación al significado del contenido del evangelio. Hemos estado analizando los artículos que contiene este documento con sus afirmaciones y sus negaciones. Hoy analizaremos el artículo número 4 y la afirmación en este artículo señala lo siguiente. Afirmamos que Jesucristo es el único camino de salvación, el único mediador entre Dios y los hombres, y negamos que cualquier persona pueda ser salva de cualquier otra manera que no sea por medio de Jesucristo y su Evangelio. La Biblia no ofrece esperanza a otros adoradores sinceros de otras religiones de que sean salvas sin una fe personal en Jesucristo. Yo no puedo imaginar una afirmación que enfrenta mayor resistencia de las personas norteamericanas que esta, por ser tan limitada y cerrada y por lo tanto muy diferente a su idiosincrasia. Si hay algo que pugna con las raíces del pluralismo y del relativismo, es precisamente cualquier proclamación de exclusividad en cualquier religión. Hemos sido inundados por el punto de vista de que no importa lo que creamos, siempre y cuando seamos sinceros, de que existen muchos caminos que conducen al cielo y que Dios no es tan cerrado como para exigir la sumisión estricta a un solo camino o a un solo mediador. Pero, obviamente, en este punto, quienes elaboraron este documento no están tratando de declarar su fanatismo personal o no pretenden ser de mente estrecha, sino que intentan ser fieles a la enseñanza no ambigua de las Sagradas Escrituras, de autores del Nuevo Testamento y más aún de la misma enseñanza del Señor Jesucristo, quien dijo a sus discípulos: «Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». Otra referencia del Nuevo Testamento que es vital para que comprendamos esta afirmación de manera literal, me refiero a que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto se encuentra en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 5, donde leemos lo siguiente: «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo». En este pasaje, el apóstol Pablo afirma que Cristo es el único que cumple el rol de mediador. Existe un poco de ambigüedad en este texto en términos de lo que el apóstol declara cuando dice que existe un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Lo extraño de esta declaración del apóstol es que a lo largo de la historia bíblica, en especial del Antiguo Testamento, hay varias personas que cumplen el rol de mediadores entre Dios y los hombres.
Un mediador es alguien que se para en medio de dos personas o partes que tienen algunas diferencias o que se encuentran involucradas en algún tipo de disputa. En el Antiguo Testamento se presenta a Moisés, por ejemplo, como el mediador del Antiguo Pacto. Él representó al pueblo de Israel en sus discusiones con Dios y asimismo era el portavoz de Dios hacia su pueblo. Los mediadores se ponían entre Dios y su pueblo, de modo que Dios pudiera dirigirse a su pueblo o revelarse a sí mismo a los profetas. Por tanto, los profetas también eran intermediarios y como tales decían al pueblo: así ha dicho el Señor. Asimismo, el sacerdote de Israel y la descendencia sacerdotal de Aarón en el Antiguo Testamento cumplían el rol de mediadores y hablaban con Dios en representación de su pueblo. Había también intercesores por el pueblo. Aún el mismo rey de Israel era visto como un mediador, porque él no gobernaba por su propio poder inherente, sino que los israelitas veían en el rey a un representante de Dios delante de su pueblo. Por esta razón, al rey de Israel se lo consideraba responsable delante de Dios para gobernar con justicia según las leyes del Antiguo Testamento. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿por qué el apóstol Pablo dice que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? Dios no nos dice por qué. Entonces voy a especular por un momento. Algo que podríamos decir sobre esto es que la clave de esta enseñanza se encuentra en la palabra hay, que habla en tiempo presente. Quizás lo que el apóstol quiere expresar aquí es que en el momento que él estaba escribiendo había solo un mediador, de forma literal Jesús, porque las otras personas eran precursoras en los tiempos antiguos. Sin embargo, dudo mucho que esto sea lo que Pablo tenía en mente. Yo creo que debemos comprender la mediación única de Jesucristo en términos del rol de la mediación que él ejerció, que era en lo absoluto único, y eso único fue encontrado solo en la obra de mediación de Cristo, porque Cristo era el único Dios hecho hombre. Jesucristo era el Dios encarnado, Dios con nosotros. Por lo tanto, lo que Dios hizo fue traernos reconciliación y redención entre Él y el hombre, quienes se encontraban, por cierto, en un estado de separación, y Dios asumió sobre sí mismo la forma de ser humano y en Jesucristo hombre establece un puente sobre la brecha con la reconciliación entre el Padre y su pueblo. En este trabajo de mediación, en particular con la obra de la expiación, solo Jesucristo tiene las cualidades requeridas para llevar a cabo lo que se necesita para traer la reconciliación. Recordemos a San Anselmo en la historia de la iglesia primitiva, quien escribió un libro en idioma latín con el título Cur Deus Homo, que traducido al español se expresa así: ¿por qué Dios hombre? Lo que Anselmo hizo fue explicar en detalle por qué era necesario para nuestra salvación que nuestro mediador sea uno que posea tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana. Pero si Cristo es único, ¿qué es lo que hace a la fe cristiana única y diferente de todas las otras religiones del mundo? Bueno, la respuesta es simple: Jesucristo mismo. Nadie más tiene un mediador divino y humano a la vez. Ninguna otra religión en este mundo tiene una expiación que pueda establecer un puente sobre la brecha entre Dios y el hombre. Ningún otro líder en el mundo o líder religioso en el mundo entero ha regresado de la muerte a la vida. Confucio tuvo sabiduría, pero murió y quedó muerto.
Mahoma está muerto, Buda está muerto, pero solo Jesucristo pudo reconciliar a Dios con el hombre, y una de las credenciales que tuvo y que nadie más tuvo fue que nunca pecó, lo cual se menciona luego en este documento que estamos analizando. Pero repito, la razón de que la afirmación de que Cristo es el único camino de salvación es porque solo Él, su persona, tiene las credenciales necesarias para realizar la obra de mediación, para traer reconciliación. Algunas personas me han dicho: ¿por qué es Dios tan cerrado y nos provee un solo Salvador? La pregunta real es: ¿por qué Dios nos dio un Salvador a nosotros? ¿Por qué solo no nos condenó a todos y ejerció su justicia dándonos lo que merecíamos? ¿Por qué Dios se mete en problemas en la profundidad y las riquezas de su gracia, enviándonos un mediador que se pusiera en nuestro lugar y que recibiera el juicio que merecemos y que nos imputara la justicia que necesitamos con desesperación? Lo que me parece asombroso es que su obra de salvación la hiciera una sola vez y para siempre. Creo que las personas necesitan ser cuidadosas, en especial los cristianos que son en cierta forma arrogantes con respecto a la obra salvadora, solo a través de Cristo, afirmando: miren, no importa lo que ustedes crean, cada uno tiene su propia religión y lo importante es que cada cual sea sincero con lo suyo. Dios tiene celo por su Hijo Jesucristo, quien es su unigénito Hijo. 3 veces en el Nuevo Testamento se lee que Dios habló audiblemente y en todas esas ocasiones anunció desde el cielo la identidad de su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y si la gente tiene la intención de suplantar la posición que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo desde la eternidad, siendo solo Él digno de recibir todo el honor y toda la gloria, el dominio y el poder, y Dios declara que todo hombre en todas partes del mundo deben aferrarse a Cristo y rendirle honor solo a Él, entonces Dios no va a aceptar ningún otro sustituto, porque no tenemos derecho de decir: no importa, yo puedo decidir seguir a Buda, quien, entre paréntesis, básicamente era ateo de todos modos. En todo caso, el asunto aquí bíblicamente con el único y verdadero Dios es que cuando Pablo dice que solo hay un mediador, él pone un prefacio a esta frase diciendo que hay un solo Dios. Y la misma característica de ser único ha sido declarada a lo largo del Antiguo Testamento cuando Dios tomó su postura radical en contra de la idolatría. Los mismos primeros mandamientos fueron de exclusividad. Amarás a Dios sobre todas las cosas y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la adoración a Baal, la adoración a Dagón, el culto a otras deidades paganas fueron condenados por Dios. Él no se complacía en la religión falsa, más bien la veía como una rebelión sistemática en contra de su gloria. Pablo reúne todos estos elementos y dice que hay un solo Dios, y ese Dios tiene un solo Hijo, y solo existe un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso es muy difícil de aceptar para las personas que han estado inmersas en el pluralismo, pero ellos llegarán a tener un enfrentamiento con Cristo y sus apóstoles sobre este punto. La Biblia no da esperanza de salvación a aquellos sinceros adoradores de otras religiones, sino es por medio de su fe personal en Jesucristo. Ahora, hay los que creen que las personas pueden ser salvas por Cristo, siendo practicantes de otras religiones,
argumentando que en realidad están adorando a Dios en ignorancia cuando rinden culto a algo o a alguien, y que cualquier persona que adora con toda sinceridad o es sinceramente religiosa, Dios aplicará los beneficios de la obra de Cristo en ellos. La negación del artículo que estamos analizando dice que no es así, que no solo es Cristo, sino también nuestra fe personal en Cristo, de forma obligada a la manera en que Dios ordena al mundo que se puede alcanzar la salvación, como Pablo lo dijo cuando habló a los griegos. Pero Dios, haciendo pasar por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por lo tanto, hay un requerimiento universal de que la gente profese su fe en Jesucristo. Analicemos el artículo 5. Afirmamos que Dios envía a la iglesia, por lo cual tiene la obligación divina a predicar el evangelio a todo ser viviente. Negamos que cualquier clase o grupo particular de personas, cualquiera que sea su identidad cultural o étnica, sea ignorado o pasado por alto en la predicación del evangelio. Dios se propone levantar una iglesia universal y global conformada por personas de cada tribu, idioma y nación. En el artículo 5 hay una afirmación sobre la misión de la iglesia, y esta misión de la iglesia es determinada no por la iglesia o los comités de líderes que gobiernan la iglesia. La misión de la iglesia es definida por el Señor de la iglesia, y Él define nuestra misión y manda a la iglesia a que se comprometa con la evangelización. La evangelización nunca ha sido una opción para la iglesia. La misión de la iglesia nunca es una opción. Si se encuentra en obediencia al Señor como cabeza de la iglesia, porque Dios la envía como mandato a predicar el evangelio a toda persona viviente. Uno de los mayores escándalos del cristianismo histórico es la apatía con que la iglesia ha respondido a este mandato. Todavía hay millones y millones de personas en este mundo que nunca han escuchado acerca de Jesucristo. De hecho, en este instante de la historia, mientras yo le estoy hablando, se registra que más gente muere en nuestro planeta sin nunca haber escuchado de Jesucristo que en cualquier otro día en la historia de la humanidad. Y el registro que estamos dejando en este día está rompiendo el récord en comparación al día de ayer. Y el registro de mañana romperá el récord, sobrepasando el de hoy, porque nos encontramos en un punto de crecimiento y explosión demográfica, que la población a nivel mundial se está expandiendo en proporción más rápida a lo que las misiones alcanzan. Y nosotros no hemos cumplido con la Gran Comisión, no hemos cumplido con nuestra obligación como iglesia como debíamos hacerlo, porque hemos sido enviados a predicar el evangelio a toda persona viviente. En relación a la negación del artículo 5 del documento, negamos que cualquier clase o grupo de personas en particular, cualquiera que sea su identidad étnica o cultural, sea ignorado o pasado por alto en la predicación del evangelio. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, ustedes deben conocer la expresión: los pájaros se unen por su tipo de plumas. Los historiadores, sociólogos y antropólogos han notado que existe una identidad socioeconómica en toda denominación protestante, que nuestras denominaciones no necesariamente siguen líneas teológicas como lo hacen en relación a líneas socioeconómicas de demarcación o líneas de trasfondo étnico.
En Norteamérica, por ejemplo, en los protestantes se presenta esto. Los daneses van en una dirección, los alemanes van en otra dirección, los escoceses, irlandeses son todos presbiterianos. Tendemos a ir en este sentido, a enfocarnos en alcanzar a personas que son semejantes a nosotros. No queremos incluir a grupos minoritarios. Y lo que esta negación dice es que no debemos ser exclusivistas en esto. Tenemos que predicar el Evangelio a toda la gente de cualquier trasfondo concebible, de todo grupo étnico, pero no solo eso, sino de todo grupo religioso. Ustedes saben, a veces nos comprometemos con el evangelismo transcultural, pero no vamos a evangelizar a los musulmanes o a las personas que están involucradas con otras religiones del mundo, porque de alguna forma creemos que deben ser excluidas del alcance de la misión de la Iglesia, pero no es así. El mandato de Dios a su pueblo es predicar el Evangelio a toda criatura, a toda lengua, a toda nación, a toda tribu, a toda persona viviente sin distinción. Esta es una tremenda obligación, pero al mismo tiempo temo que la hemos dejado en el abandono. Quizá ahora ustedes han estado de alguna manera preocupados o consternados por escucharme hablar en términos tan cerrados acerca de la exclusividad de Cristo y de la fe cristiana. Si este es su caso, permítanme pedirles que solo piensen en lo siguiente. Piensen lo que podía haber significado poner líderes de otras religiones al mismo nivel de Jesucristo. En cierto sentido, no hay mayor insulto que referirnos a Cristo con la misma valoración que a Mahoma, por ejemplo. Si de hecho Cristo es quien Él proclama ser, no hay nadie más que pueda acercarse a Él o a lo que Él es. De hecho, si es verdad que hay varios caminos para llegar a Dios, entonces yo creería que uno de ellos no es Cristo, porque no puedo imaginar que uno de esos caminos a Dios declare al mundo que Él es el único camino a Dios. El otro aspecto en el que me gustaría que usted reflexione con sobriedad es acerca de que si usted fuera a morir esta noche y se presentara delante de Dios y le dijera: ¿por qué eres tan cerrado? ¿Por qué solo nos diste un Salvador? ¿Qué creen ustedes que Dios le respondería? De hecho, no puedo imaginar parado a nadie delante de Dios argumentando que Él no ha hecho lo suficiente si consideramos lo mucho que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Ministerios Ligonier, en idioma español, ofrece al pueblo hispanoparlante la oportunidad de adquirir excelente literatura cristiana, conferencias en CD, videoconferencias de reconocidos maestros cristianos y otros materiales para el crecimiento espiritual. No dude en escribirnos y solicitarnos el catálogo de materiales disponibles. Escríbanos al email renovandotumente@hotmail.com. Gracias por su amable audiencia. Deseamos que Dios en su infinita misericordia le haya permitido conocer un poco más de Él. Le esperamos en nuestra próxima emisión en la que el Dr. R.C. Sproul continuará exponiendo las Sagradas Escrituras. Este programa es producido por Ministerios Ligonier en Bogotá, Colombia. Agradecemos sus oraciones y aportes económicos para que este programa pueda seguir transmitiéndose a través de numerosas emisoras en todo el mundo. Usted puede adquirir una copia en CD de estos programas escribiendo al email que daremos al final. También le invitamos para que nos escriba y nos dé a conocer su sintonía. Si tiene inquietudes o desea adquirir los libros que hemos publicado, puede escribirnos al email renovandotumente@hotmail.com. Hasta pronto y que Dios le bendiga.